Bueno, hermanas, buenos días. Muchas gracias por compartir este día, esta mañana. Gracias, Carol, también por el rompehielos. Muy lindo, ¿eh? Y qué jaque, ¿eh? Qué jaque. Vieron las hermanas que tienen sabiduría como responden, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una comparación con lo que recién trajo en el rompehielos Carol. Bueno, la historia de Mical, nada que ver. Ella no fue ni obediente ni hija de Dios. Esto es todo lo contrario, pero es una historia apasionada. ¿Quién fue Mical? La historia de Mical está relatada en Primera de Samuel 14:49. Yo les voy a leer de la Biblia este primer versículo. Dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquishúa. Y los nombres de sus dos hijas, el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Este es el arbolito de donde salió Mical. Saúl era el rey, Ahinoam era la mujer, y tuvieron 3 hijos varones, Jonatán, Isui y Malquishúa. Y las 2 princesas eran Merab y Mical. Pudo haber sido protagonista de esta historia Merab, porque era la hija mayor, pero miren cómo se dio vuelta y nuestra protagonista es Mical. A ver, ¿quién era Mical? Mical fue la menor de la familia, y por ser la menor de la familia, fue la consentida principalmente de su padre. Ella estaba dispuesta a que todo se hiciera a su manera. Ella nació princesa porque su padre era el rey. Sería natural que la gente esperara que ella luciera y se portara diferente a las muchachas de esa época. Se esperaba, ¿por qué? Porque había recibido más. La palabra dice en Mateo 18, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero no fue así. Ella creció en palacio. El rey Saúl era un hombre muy fuerte, decidido, guapo, y tenía una característica especial. Era más alto que la mayoría de los hombres. La media de los hombres, a la media de los hombres, él le sacaba una cabeza. Y pertenecía a la tribu de Benjamín. Mical escuchó que Dios había instruido a Samuel para que lo ungiera como rey de Israel. Ustedes saben que terminó la gobernación de los jueces y se estableció la monarquía. Así que Samuel fue el profeta que ungió a Saúl. Mical veía que el profeta no estaba feliz con esa elección, para nada. ¿Por qué? Porque Saúl era muy parecido a todos los reyes de la época, como para esperar que reuniera todos aquellos requerimientos de una aprobación divina. No fue así. Pero, de todos modos, se mantuvo en su reino. Saúl era un hombre vigoroso, más que cualquier hombre. Pero su hija Mical percibía algo de la personalidad de él. ¿Por qué? Tenía a veces un comportamiento errático y había momentos en que parecía un hombre fuerte, decidido y seguro de su reino. Pero después al día siguiente lo encontraba abatido. ¿Qué diríamos hoy con esta conducta? Que sería bipolar entonces, Saúl. De un día para el otro era. Y a Mical, en realidad, no le preocupaba mucho el carácter de su padre, porque tampoco le preocupaba la política. Ahora, la hija del rey,
cómo debía ser en esos tiempos un pretendiente. Acá lo narran en Primera de Samuel 17:25, después lo leemos. A ver, había requerimientos para que sea su esposo. Naturalmente el rey quería que sus hijas, las dos, se casaran con hombres especiales. No quería hombres cobardes ni hombres ordinarios del vulgo. Ahora, Saúl le prometió a su hija mayor al hombre que venciera a Goliat. Goliat era de los filisteos y el más representativo de toda esa gente porque era muy fuerte y nadie pudo dominarlo. Este era el máximo premio que podía ofrecer el rey a quien fuera su yerno. Ahora, la hija del rey, ¿cómo tenía que ser? Porque había requerimientos. La hija del rey que iba a ser esposa tenía una educación y debería tener su trasfondo, un entrenamiento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tenían los mejores maestros e instructores de la tierra. También debían agradar a su padre y al futuro esposo. Estaba acostumbrada la mujer a agradar a un solo hombre, debía ser pura. Y esto sí que era muy beneficioso para cualquier pretendiente, que su papá le iba a asegurar un futuro brillante. Dinero, riquezas, no iba a faltar nada. Bueno, ahora vamos a ver, acá surge esta hermosa historia, va tomando un halo muy guerrero esto. El primer plan estratégico de Saúl, ¿qué era? Era que entrara David al círculo familiar. Entonces, ¿qué hizo? Le ofreció en dote a su hija mayor. ¿Recuerdan quién era? Era Merab, la que iba a ser protagonista, pero después se cayó de escena. ¿Qué requisito tenía? ¿Qué decía Saúl? Que le iba a dar a su hija, pero el pretendiente debía batallar en aquellas batallas que pertenecían al Señor. Pero la real intención, ¿qué era? Era de que, en este caso David, muriera en la batalla, porque nadie le ganaba a los filisteos. Ahora, ¿qué pasaba? Ahí empezó a tener unos pensamientos nefastos Saúl. ¿Por qué? Porque lo odiaba tanto, pero que no sería conveniente que él lo matara. ¿Por qué? Por causa del pueblo. En ese entonces, aunque no parezca, debido a la opinión pública y a la percepción social, esto no debería hacer que se dedicara a eso Saúl. Y Saúl lo vio a eso como mandarlo al frente para que lo maten otros, no que lo maten él. Pero era importante la opinión pública. Pero David, ¿qué hizo? Se percató de la intención de Saúl y le respondió que él era indigno para aceptar tal propuesta. Pero también David, él se consideraba un plebeyo para poder emparentarse, entrar en la realeza. Igualmente David aceptó la propuesta. Y de esta manera, nosotros conociendo el resultado ya, ahora, ¿qué pasó con Saúl? Es como que le salió el tiro por la culata a Saúl, ¿no es cierto? Porque conocemos el final. ¿Por qué? Porque David mató a Goliat. ¿Y qué pasó con Saúl? La palabra que le iba a dar a Merab. Su palabra era que le iba a entregar a su hija mayor. No se la entregó. Ahí nosotros podemos leerlo esto en Primera de Samuel 18, en 17 al 19. Después lo leemos. Ahora narramos la historia. Le dio a su hija menor. Se la dio a su hija menor. Acá también lo vemos en Primera de Samuel 18, 21 al 28. Pero David ya tenía un problema, que su suegro lo odiaba, pero más que odio, había algo en él. ¿Qué es lo que tenía? Envidia.
4 cosas que a través de toda la historia todavía permanecen. Es como que están en vigencia. A ver, la mayoría de los problemas en una relación de hombre-mujer es el dinero, la disciplina de los hijos, los suegros y el romance en sí. Esto a través de toda la historia no es nuevo. Ahora, Saúl estaba cegado por la envidia que tenía hacia David. Y eso lo puso ciego. Eso pasa en cualquier persona cuando prima la envidia, no el razonamiento. ¿Por qué? Porque Saúl usó a su propia hija para atrapar a David. Pero ¿qué pasa? Ella ya estaba enamorada de David. Ella debía amarlo a David si era su esposo, amarlo siendo su esposo, pero tampoco debía de dejar de querer a su padre. Esa era una condición también. En la mayoría de los relatos, cuando leemos la Biblia, todo lo que tenga que ver en el aspecto sentimental y relación hombre-mujer, se menciona que el hombre cortejaba a la mujer, enamoraba a la mujer y la buscaba, la seguía. Pero no siempre pasó así en la Biblia. En esta historia de amor, Mical se enamoró de David y ella salió a buscarlo. El cortejo se lo hacía ella a él. Muy intrépida, Mical. Y así comienza cuando aparece este joven guerrero que le hace perder la cabeza. Perdió su cabeza por lo enamorada que estaba. No era para menos, un varón ágil, fuerte, guapo. Y se comentaba que él había derrotado a Goliat. ¿Y qué pasaba? Mientras tanto, Saúl se acobardaba y se acobardó siempre con los filisteos. Acá aparece este pastorcillo insignificante dispuesto a presentarle batalla cara a cara. Ahora, Mical sabía que David se rehusó para esa batalla la protección que le había ofrecido su padre. Le había ofrecido esas armaduras, pero la propia, la de él. De todos modos, con una honda y una piedra, fueron esas las armas con las cuales derrotó a Goliat. Así se presentan todas las victorias en formas consecutivas donde peleaba David. Éxito tras éxito. Un día ella vio como las demás mujeres salían a la puerta de la ciudad para saludar al rey David tras las victorias. Peleaba en el ejército, David, en el ejército de Saúl. Entonces el pueblo aclamaba, Saúl destruyó a un ejército, pero David a 10. No le gustó nada. Este cántico lo puso muy furioso a David a ver qué le daban. Y veía que le daban más crédito a David que a él. Ahora, su hermano, el hermano de Mical, Jonatán, estaba ajeno a los celos que el padre sentía por él. Entonces ellos tenían muy buena amistad desde un principio. Es así como Jonatán le regala su túnica, la espada, el cinturón a David. Y eso sería como decirle, serás el próximo rey. Qué indirecta tan directa, ¿no? Ahora, cada vez que David entraba a la corte, ¿qué es lo que hacía Mical? Buscaba atraer la atracción de él y que la mirara. Sin saber todavía, ella no sabía bien esto, las intenciones que tenía su padre. Ya su padre, Saúl, había fallado 2 veces en el intento de asesinarlo con lanzas que se clavaron en la pared.
Cuando Saúl ahí se entera de que su hija estaba, pero totalmente enamorada de David, él se alegra, no se puso celoso, porque su plan estaba más arriba. Se alegra porque esa sería la trampa perfecta que él estaba buscando. Es así que él instruye a sus siervos y a su gente de ejército para que vayan y le lleven una propuesta a David. Y van los soldados y le dicen, el rey quiere que seas su yerno y te pide que a cambio le lleves 100 prepucios de los filisteos. ¿Quién se iba a atrever a hacer eso? Saúl sabía que era muy probable que David no volviera con vida debido a que los filisteos eran los guerreros más famosos por la ferocidad que tenían. Mical ahí sabe que su padre la utiliza como cebo, pero también se alegra por otra cosa, que era que había aceptado la oferta. David aceptó la oferta y quería decir que ya gustaba de ella. Es así que al poco tiempo David no regresa con los 100 prepucios. ¿Con cuántos regresa? Con 200. Miren la apuesta que hizo. Regresa con 200 prepucios. ¿Y qué fue eso? A pesar, ellos se casan muy felices, tenían que vivir en ese entorno del palacio con los celos cada vez más notorios de Saúl. Pero ellos son felices, con un tiempo son felices. Y ahí David le cantaba todas las noches y componía estrofas. Esto está en de Cantares también. Ustedes vieron que es bellísimo también. Y con cada estrofa de los cánticos resaltaba que la letra, los atributos, la hermosura de su amada. La historia dice que hasta Saúl, cuando escuchaba eso, se amansaba, ya tenía una mente bastante perturbadita, y se amansaba. No nos olvidemos que David fue músico, compositor, muchos instrumentos tocaba Saúl. Y bueno, y a eso en el fondo le gustaba escucharlo, nada más a Saúl. Mical estaba encantada con las poesías que le dedicaba a su esposo. Ya no podía pedir más, era apasionado, valiente, fuerte, atento y guapo, no podía pedir más. Y las mujeres la envidiaban a ella. Y eso es una cosa que a ella la complacía mucho más aún. Ahora, cierto día, ella escucha, Mical, que su padre quiere tomar preso a David, ellos viviendo en palacio. Ella corre a su esposo y lo alerta, y le dice que se ponga a salvo, porque esa noche lo iban a venir a buscar. Ahora, esto realmente fue una escena de película. Esa noche ella lo ayuda a huir, lo hace salir por la ventana, y ella ve cómo él se va. La historia secular dice, que se va con una comitiva de 200 hombres que lo apoyan a él rumbo al desierto. Y ella ve cómo se pierde en la oscuridad de la noche. Previamente, a ver, ¿qué hace Mical? Ya tenía preparado qué iba a hacer. ¿Qué hace? Pone en la cama una estatua y en la cabecera pone unos pelos de cabra. Acá vemos la astucia de Mical. ¿Por qué? Porque ridiculiza a los dos poderes del momento. ¿Cuáles eran? Los dioses y el ejército. Con esta artimaña engaña a los soldados del rey. Ella decía, está enfermo y no se puede levantar de la cama, cuando lo vinieron a buscar. No obstante, Saúl se enfureció y ordenó a los soldados que lo llevaran, si era preciso, con cama y todo. Cuando se descubrió ese truco, Saúl acusó a su hija de traicionarlo
para dejar escapar a su enemigo. Él habla ya de su enemigo. Ahí surge rápidamente la mentira que tiene que decir Mical, diciendo que la había amenazado de matarla si no lo dejaba escapar. Bueno, empiezan a pasar los meses, el tiempo, y Mical se decía, ¿cuánto tiempo pasará hasta que mi amado me venga a buscar? Y ya estaba sufriendo ella la ausencia de su esposo. Llegaban rumores a ella de las hazañas de David en las distintas regiones del desierto. Y ella también, noche tras noche, cantaba la ausencia de su amado. Todo esto sucede tal cual como lo había dicho el profeta Samuel, cuando dijo, ustedes se convertirán en sus esclavos. ¿A quién? Al pueblo. Pasaron muchos años. Dice la historia secular que pasaron 10 años aproximadamente, antes que David volviera a encontrarse con Mical. Ella dejó de buscarlo, esperando tanto tiempo, y se casa con Paltiel. Este es el hombre con que se casó después que huyó David. Ella sabe que su padre, al darla a otro hombre, estaba mortificando a David y él se iba a enterar. Paltiel no era uno cualquiera, era también un general del ejército de Saúl. Ahora, este hombre realmente la amó mucho a Mical. Mical estaba lejos de pensar que iba a durar muy poco tiempo el reinado de su padre. Algunos relatan que fue muerto Saúl con sus hijos en batalla contra los filisteos y que fueron mutilados, porque eso se acostumbraba. Y otros relatan que no murió en manos del enemigo, que iba a morir seguramente. ¿Qué pasó? Adriel, que era un general de ejército también, que era primo de Saúl, porque era hijo del tío de Saúl, él estaba en el ejército y le dice, cuando ve que va a ser atrapado, que era inminente ya por los filisteos, le dice, clávame la espada en el pecho y a mis hijos también. Pero resulta que él le dijo, jamás mi señor, se negó. Entonces, dice la historia secular que se apoyó sobre una piedra, puso la espada y se traspasó la espada. Y así a los hijos también. Y así, después de la muerte de Saúl, las 12 tribus de Israel se dividen. La parte sur es liderada por Iboset, que es otro hijo que tuvo Saúl. Y en el norte estaba David. Cuando David vuelve, ¿qué hace? Le exige a Iboset, al hijo de Saúl, que regrese a Mical porque era su esposa. Mical ya estaba casada. Y una vez más vemos como Mical no es consultada para nada, la separan de su marido Paltiel y la llevan a palacio. Cuando Mical vuelve a ver a David, se sorprende. ¿Por qué? Porque era un hombre rudo, le sorprende la fuerza y ahora lo ve muy decidido y dispuesto a gobernar. Ya no era el mismo muchachito. A pesar de su poder, Mical no pudo volver a amarlo a David, debido al tiempo que había pasado, y David no había venido a buscarla y ella lo estaba esperando. Ella pensaba que pudo haber huido de la ira de su padre e irse al desierto con David, pero no obstante, nunca regresó David. David, ya nuevamente en palacio con ella, la quiere mucho y piensa en ella. ¿Pero para qué? Eran otras intenciones también. Era para afirmarse en el poder. En cuanto a la joven,
con quien se casó, cuando él se casó, que ella era joven, esa joven ya no era más, había cambiado totalmente. Fue empujada a vivir una vida que ella nunca quiso vivir así. ¿Por qué? Porque ella se sentía abandonada y amargada. Después, al poco tiempo, es asesinado su hermano Iboset. ¿Pero por quién? Por sus propios secuaces. Y a partir de ese momento se juntan las 12 tribus de Israel y le prometen lealtad a David. Ahora David tenía el reino asegurado. Ahora, un día, Mical ve por la ventana, estaba en palacio, una gran multitud que se dirige camino a Jerusalén, a los gritos, con trompetas. ¿Quién estaba a la cabeza? Estaba David. Y David vestía no ropas reales, sino muy sencillos como sacerdote. Danzaba muy entusiasmado con arpas, liras, panderetas. Y ve que avanza el arca de oro de la alianza, que era el lugar sagrado donde Dios había decidido habitar. Bien, David lidera esa multitud con alabanzas y cánticos. En esos momentos, Mical no tenía ningún motivo para alegrarse. ¿Por qué? Después de la muerte de toda su familia, había muerto su padre, habían muerto todos sus hermanos, y ella pensaba, todo este jolgorio lo tendría que haber vivido mi familia, no David. ¿Se dan cuenta cómo estaba ella alejada de David? Y lo ve a David saltando, danzando. Y cuando termina todo esto, David regresa a palacio, ¿para qué? Para bendecir a su familia. Mical lo recibe sin regocijo, estaba avergonzada ella, y le recalcaba que él había estado danzando desnudo, como un cualquiera, en presencia de las esclavas de sus oficiales, del ejército con sus oficiales. Y David le responde que eso lo hizo en presencia del Señor, quien en lugar de escoger a su familia, padre e hijos, lo había escogido a él. Y de acá podemos decir nosotros, escuchando esta historia, que Mical tuvo una vida triste. A ver, ¿por qué? Porque vivió enjaulada. Mical nunca tuvo hijos hasta su muerte, dice la palabra. Nadie la podía llamar cuando entrara bienaventurada. Ahora, Mical, los tiempos de Mical. Mical vivió entre el año 1040 hasta el 970 a.C. La historia de Mical se encuentra en Primera de Samuel 18 a 20 al 29, 19, 11, 17 y 24 al 44. Y después también en la Segunda de Samuel 3, 13, 16 y 6 del 16 al 23. Ahora vamos a ver los tiempos. En el año 1080 nace Saúl y muere en el 1010. David nace en el 1040, igual que Mical. Y en el año 1003 a.C. comienza el reinado de David en Israel. En el 1003. Ahora, nosotros vemos que Mical vivió y transcurrió su historia en la transición entre el gobierno de los jueces y la monarquía. Vamos a ver un poco el contexto, ¿no? En esa época, en la época de los jueces, en la anterior, Israel tenía dificultades para conquistar Canaán y para poder convertirse en una nación unificada. Sin embargo, tanto Saúl como David, mérito de ellos, ayudaron a los israelitas a luchar y derrotar a todos los enemigos. En ese tiempo, las potencias
padecían una cierta declinación por diversos motivos, desgastes, guerras. Tanto los babilónicos, los asirios, los egipcios, los hititas, tenían problemas por esa cuestión en extender su influencia. Pero esta debilidad le permitió a David extender su frontera con gran éxito. Ahora, en las costas de Canaán, ¿quiénes estaban? Los filisteos. Ahí era muy complicado ya vencerlos. Vemos, a ver, Saúl. Saúl era desobediente ¿a quién? A la palabra de Dios. Era indigno. Pero él igualmente reinó 42 años. David reinó 40, menos. Y su hijo Salomón, recuerdan, también reinó 40 años. Y después se divide la nación, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. El rey, para esa época, debía leer la Biblia, el rey de Israel. Debía ser humilde y vivir de acuerdo a la Biblia. Y este hombre debía ser devoto de Dios, cosa que no fue Saúl. Ahora miren cómo lo que es las consecuencias, ¿no? Mical sufrió esas consecuencias de la desobediencia de su padre y las infidelidades de su padre también. Ella sufre esas consecuencias. Ahora, reflexionemos un poco. No podemos dejar de simpatizar a través de la historia con Mical. Aunque ella haya inyectado esas palabras de enojo y amargas contra David por el tema del arca, pero tenemos cierta simpatía con ella. ¿Qué pasó con Mical? La condición espiritual de Mical se observa por la indiferencia hacia el Señor cuando pasaba el arca rumbo a Jerusalén. No entendía por qué debía ser. Ella vivió situaciones que no pudo controlar en su vida. ¿Por qué? Porque ella no decidía las cuestiones del rey. Ella tenía que acatar las órdenes. Y ahora vemos que Mical experimentó la pérdida de 2 maridos. ¿Por qué? Porque su primer marido, David, se fue y la dejó. Después, el otro, Paltiel, la arrancaron de él, se la llevaron a palacio. Y después perdió su padre, 4 hermanos. ¿Qué? Todo esto, ¿qué pasó? Esto contribuyó a que ella no pudiera buscar una nueva relación con David. No hubo nada que hacerle. Ahora, Mical, dice la historia secular, fue la mujer que amó a David. La que realmente amó a David fue Mical. Ella amó a un solo hombre, que fue a David. Pero ¿quién solamente la amó con toda su alma y sin ningún interés? Fue Paltiel, que la siguió por el camino cuando se la llevaba al ejército de David, llorando atrás de ella. Esto, chicas, dice Primera de Samuel 25. Ustedes pueden leer acá. Porque Saúl había dado a su hija, Saúl dio a su hija, mujer de David. Está diciendo que era mujer de David, Saúl. A Palti. A Palti era un general, hijo de Lais, que era de Galil. Entonces nos preguntamos, ¿Mical fue una mujer terrible o le tendieron una trampa terrible? ¿Ustedes qué opinan? Lo dejo para que piensen en esto y saquen sus conclusiones. Bueno, hasta aquí la historia de Mical.
Gracias. Si ustedes quieren, si yo no las quería hacer perder tiempo, pero si ustedes quieren, podemos leer las citas bíblicas, así no van a la Biblia, quieren que las leamos. Es mucho, pero si les parece, leemos Primera de Samuel 18, 20 a 29, leemos los 2 versículos, nada más. Era Mical la hija de Salud y amaba a David. Y fue dicho a David y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno. Ya ven el plan de David. Y después en Samuel 19, 11, los 2 primeros versículos. Ahí vemos como la mujer que amó realmente a David lo salvó de que lo matara el padre. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y el último, en segunda de Samuel, capítulo 3, de 11 al 16, pero leo nada más 1. Ahí está la indiferencia y la vergüenza y el rechazo que tiene Mical hacia David, hombre de Dios. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la princesa, la hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey que saltaba, danzaba delante de Jehová. Y le menospreció de corazón porque hacía eso. Estaba avergonzada. Saúl era un hijo de Dios, esa es la diferencia, y Mical no. Esa es la historia. Después ustedes pueden seguir leyendo los versículos, que es muy linda la historia. Esto es todo. Gracias, Ana.